Esta semana presenciaremos conferencias de algunos de los mejores investigadores de nuestro país, tanto de nuestra alma mater como en colaboración con grandes instituciones. Pero espera, antes nos gustaría presentarnos. IGNWAM es una agrupación que forma parte de la Sociedad Estudiantil de Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es interdisciplinaria y con interés por la biotecnología, específicamente por el área de la biología sintética, la cual crea sinergia con herramientas, tecnologías y avances de distintas disciplinas, permitiéndonos potenciar la formación de nuestros miembros y la creación de soluciones para nuestra sociedad y país. Este año, IGNWAM está participando en la Liga de Diseño de la competencia más importante de biología sintética, donde buscamos representar a nuestra universidad con mucho orgullo y dando lo mejor de nosotros. Esta competencia es organizada por IGEM, que es el acrónimo de International Genetical Engineering Machine, una organización dedicada al avance de la biología sintética en un ambiente colaborativo y abierto. Y con todo lo anterior, ¿qué es la biología sintética? La biología sintética es aplicar las bases ingenieriles para la creación de sistemas biológicos útiles y con características nuevas, usando modificaciones genéticas. Y hablamos de ingeniería en toda la extensión de la palabra, pues se buscan aplicar conceptos como estandarización en las terminologías, unidades y metodologías. Desacoplamiento, que es separar un problema en partes pequeñas y que la solución de ellas dé la solución del problema grande. Abstracción, donde se crean diferentes niveles de complejidad que siguen una jerarquía y que nos ayudan a trabajar en un nivel de ellos ignorando los detalles de los otros, pero con la posibilidad de tener flujo de información entre niveles. Rediseño, es decir, aprender de tu creación pasada para estar en mejora continua. Es como mirar a los sistemas biológicos con ojos de ingeniero. Pero la Liga de Diseño de IGEM no solo busca una perspectiva tecnológica, sino también del análisis de nuestro proyecto en el contexto social donde se tendrá impacto, así como de la difusión de este y de la ciencia. Así, el presente Congreso atiende a nuestro compromiso con la comunidad por democratizar el conocimiento y con la competencia por la difusión de la ciencia, la educación y la cooperación entre instituciones. En IGEM creemos que la comunicación pública de la ciencia es una de las mejores herramientas para inspirar a cualquier interesado y sobre todo a científicos en formación como tú. Pero no estamos solos. Agradecemos a todas las personas que lo hicieron posible, a la Sociedad Estudiantil de Biotecnología de la UAM, a los ponentes, al apoyo de los académicos y a todos ustedes. Esperamos que disfrutes tu asistencia tanto como nosotros disfrutamos organizarlo. A nombre de IGEM te damos la más cordial bienvenida. Enhorabuena, comencemos. Les pedimos que de aquí en adelante eh, tengan sus micrófonos apagados, así como sus cámaras, para poder tener mejor calidad en las presentaciones. Además, les recordamos que pueden hacer preguntas por medio del chat en cualquier momento de la presentación y les ayudaremos a hacer llegar estas preguntas a nuestra ponente. También al final de la presentación habrá un espacio para que podamos abrir un diálogo entre las dudas que tengan y la ponente. Muy bien, pues comenzaremos presentando a nuestra primera ponente, la doctora Yenisei Merit Álvarez Cisneros. Ella es ingeniera en alimentos por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, UPIBI, del IPN, y doctora en biotecnología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Obtuvo la medalla al mérito académico otorgada por la UAMI por estudios de doctorado. También es ganadora del primer lugar en la categoría de posgrado a los trabajos de investigación en el área de la salud, celebrado en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimilco. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial en la UAM Iztapalapa y es profesor con perfil deseable PRODEP-CEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI 1. Ha participado en la asesoría de estancias y tesis de la licenciatura Químico en Alimentos de la Facultad de Química de la UNAM y del posgrado en Biotecnología en la UAM Iztapalapa.
Participó como profesora de la asignatura de la licenciatura de Ingeniería en Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y actualmente es profesor asociado en el Departamento de Biotecnología de la UAM Iztapalapa. Sus líneas de investigación se centran en la caracterización bioquímica, molecular y tecnofuncional de biomoléculas con capacidad eubiótica extraídas a partir de insectos endémicos de México u otras fuentes no convencionales. Agradecemos mucho su presencia, doctora. Bienvenidos a todos y puede empezar cuando usted guste. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Sí, ya se ve la presentación en sus pantallas. Sí, doctora. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ya les había comentado, yo les voy a dar una plática titulada La biotecnología detrás de los insectos, en la cual vamos a platicar un poquito la tendencia principalmente que existe. Como todos sabemos, pues los insectos se utilizan mucho en la parte gastronómica, ¿no? Para platillos tipo gourmet. Pero en los últimos 5 años aproximadamente se les ha empezado a dar otro tipo de, se ha empezado a buscar otro tipo de aplicaciones por parte de estos organismos. La que tiene mayor tendencia es como una proteína alternativa a la carne. Como la mayoría sabemos, los insectos tienen altas concentraciones de proteína que pueden aportar a nuestra dieta. Y como lo observamos en esta diapositiva, nosotros tenemos diferentes fuentes de proteína. Cuando hablamos de la carne, podemos hablar de carne de res, de cerdo, de pollo. Podemos obtener proteína a partir de frutas y vegetales como son nueces, chícharos y frijoles, que son las que tienen las concentraciones más altas reportadas. También obtenemos proteína a partir de productos que se consideran sustitutos procesados no animales. En este caso entra lo que es el tofu, que se elabora a partir de la soya. El seitán, que también es, bueno, aquí en las imágenes podemos ver, por ejemplo, el tofu es como un queso, ¿sí? Que se utiliza, que se realiza a partir igual de la fermentación de soya. Y el seitán se elabora a partir, es como un tipo pan, que se elabora a partir se hace la extracción del gluten a partir del trigo y pues se hace este tipo de productos. Y ahí es donde nosotros podemos observar principalmente de dónde podemos obtener estas fuentes de proteínas, además de micoproteínas que se obtienen a partir de hongos. Con respecto a proteínas no convencionales o lo que se define como una proteína convencional, son aquellas proteínas que vamos a obtener no de fuentes conocidas, donde principalmente van a ser res, cerdo, pollo o frutas y vegetales. Y en esta parte tenemos actualmente, también hay mucha investigación con respecto a lo que es la carne cultivada. Ya hay pruebas y ya se ha obtenido carne in vitro, principalmente enfocado a lo que sería la carne molida, y ya se han elaborado productos a partir de esta carne in vitro, la cual ha tenido una buena aceptabilidad, ¿no? en algunos consumidores. A partir de la alga espirulina también se puede obtener una muy buena proporción de proteína, y a partir de los insectos, que es el tema en el cual nosotros nos vamos a centrar en esta presentación. Bueno, la entomofagia es el arte de comer insectos. Esta viene de un vocablo griego que significa entomos, que significa insecto, y fangin, que significa comer. Entonces, si a alguien aquí de los presentes les gusta comer insectos, principalmente los chapulines o los gusanos de maguey, que son los que se consumen más en nuestro país, entonces ustedes están desarrollando la entomofagia. Principalmente, esta entomofagia se lleva a cabo donde en países como México, es uno donde desarrollamos mucho la entomofagia, y principalmente en países asiáticos. Es donde existe, yo creo que son de los países en los cuales se consume la mayor cantidad de insectos. En esta diapositiva podemos observar un poquito la distribución y el consumo de insectos que se lleva en el mundo. En colores, por ejemplo, más claros observamos los países en los que no se lleva a cabo el consumo de insectos, o sea, no se desarrolla la entomofagia. Y después observamos, por ejemplo, que tenemos países asiáticos como China,
Y México es el que tenemos donde tenemos la mayor cantidad de especies que se pueden consumir. Más de 300 especies se conocen en México que pueden ser de consumo humano. Principalmente, ¿cuáles son los insectos que más se consumen alrededor de todo el mundo? Bueno, aquí podemos observarlos en esta diapositiva donde tenemos los insectos. Tenemos en primer lugar lo que son los escarabajos, y aquí la forma en que se consumen no es tanto en la forma del escarabajo, sino que la mayor proporción de consumo es en forma de larvas de estos escarabajos. Y aquí tenemos una muy conocida que son las larvas de tenebrios, que se venden a veces se venden mucho para consumo de animales, son gusanitos. Después tenemos lo que son las orugas, ¿sí? Estas se consumen en un 18% aproximadamente. También hay un consumo en algunas, principalmente en Asia, el consumo de abejas, ¿sí? Y bueno, estas se consumen aproximadamente en un 14%. Y menores a estos porcentajes, por ejemplo, en un 13% se tiene el consumo de lo que son los saltamontes o los grillos, y en este porcentaje pues se encuentra nuestro país. También se consume lo que se llama la mosca soldado negra, es una mosca muy utilizada que ya se cultiva, y la proteína que se obtiene a partir de esta es también muy, muy nutritiva. Y bueno, de ahí hacia afuera tenemos otro tipo de insectos, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, principalmente a nivel mundial, existen aproximadamente 1.900 especies que se pueden consumir. Bueno, ¿por qué es que se consumen insectos en el mundo? ¿Por qué se tiene esa tendencia? Principalmente por la tradición, ¿no? Muchas veces esta tradición se va pasando y fue una fuente o fue una forma en que las personas encontraron de cómo tener o mejorar en la parte económica, ¿no? Poder colectar estos insectos, y después se dio cuenta que había un mercado, que en este caso hoy en día es el mercado de los restaurantes, ¿no? Donde más se utiliza este tipo de insectos, principalmente los chapulines. En México específicamente chapulines y gusanos de maguey, tanto de la penca como de la piña. Y además, porque estos insectos tienen altos valores nutricionales. O sea, hablamos de que si ustedes comen insectos, también están aportando mucho valor nutricional a su dieta. Principalmente en la parte de las proteínas, como ya lo habíamos mencionado, tienen por cada 100 gramos, estamos hablando ya sea del insecto o de la carne de pollo, atún o cerdo, estamos hablando que aproximadamente tienen entre el 60 y el 70, a veces 80% de proteína por cada 100 gramos. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, un pedazo de carne de cerdo, 100 gramos de carne de cerdo, solamente estamos aportando 20 gramos de proteína en esos 100 gramos. Pero si a lo mejor nos consumiéramos 100 gramos por ejemplo, de chapulines, estamos aportando a nuestra dieta aproximadamente el 60% de proteína. Además, se considera que la proteína de los insectos es una proteína completa. ¿Qué quiere decir proteína completa? Quiere decir que proporciona, en esta tabla podemos observar todos los aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales o semiesenciales, que debemos de consumir. Y como observamos, por ejemplo, aquí la comparación la hacen con respecto a Tenebrio molitor. Lo comparan con carne. 1 kilo de tenebrio con 1 kilo de carne. Entonces, lo que se ha encontrado en diferentes investigaciones, es que los insectos prácticamente tienen todos los aminoácidos esenciales, incluyendo el triptófano, que la carne no nos la da. El triptófano solamente se puede encontrar en algunos productos, como son los pescados, principalmente el salmón, o estos pescados que se les considera con un alto contenido de ácidos grasos, como el oleico. Entonces, este es un aporte muy importante. Por eso se dice que la proteína del insecto es una proteína muy completa, porque nos proporciona todos los aminoácidos esenciales. Además, también, bueno, de ese tan importante que es el triptófano, pues también tenemos algunos otros, como es la taurina, ¿no? Entonces, por eso todos los insectos que se han estudiado hasta el día de hoy como parte para complementar la dieta, se ha encontrado que presentan en diferentes proporciones todos los aminoácidos esenciales. Y estos dependen también, la cantidad que producen es de la dieta que tienen los insectos.
¿Qué otra cosa, qué otros aportes nos dan? Bueno, tienen un alto contenido de minerales, principalmente hierro, zinc, son muy ricos en hierro y en zinc, contienen micronutrientes, nos aportan vitaminas del tipo B, que son muy importantes, y también nos proporcionan fibra, como es el caso de la quitina. Por otra parte, también, como les mencionaba, tienen altas concentraciones de ácidos, tanto, ¿cómo se llama? De ácidos principalmente mono y poliinsaturados, que son los que recomiendan para tener una buena salud. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos, por ejemplo, aquí hablamos de chapulines, entonces hablamos que tienen el 67% de grasa, pero de esa nos damos cuenta que el 46% son prácticamente ese ácido linoleico, que también es un ácido esencial, es un ácido graso esencial, y también tiene ácido linolénico. Y bueno, esto que nos habla de que estos animales, esta fuente de alimentos es muy importante, ¿no? Y la FAO, por ejemplo, ya ha dicho en diferentes ponencias a nivel mundial que los insectos son la mejor fuente que nosotros podemos encontrar como para consumir proteína barata, proteína económica, y para consumir principalmente esta cantidad de nutrientes que nos proporcionan a un menor costo que la carne. Desde la parte ambiental es muy sustentable también los insectos, ya que hoy en día a nivel mundial, principalmente en Europa, existen ya muchas granjas de crianza de insectos, principalmente de tenebrios, que son estos que vemos aquí, por si alguien no ubicaba cuáles eran los tenebrios, que se les llama también gusanos de la harina, o de lo que son los grillos, ¿okay? Los grillos, los tenebrios y lo que son las larvas de mosca soldado negro, son como los 3 insectos que son más cultivados en granjas. También es importante desde la parte ambiental porque producen muchísimo menos emisiones de amoníaco con respecto a un ganado. Y no necesitamos grandes concentraciones de tierra para poderlos cultivar, sino que se puede hacer en un pequeño espacio y se puede llevar a cabo el cultivo, bueno, las granjas de estos animales que no utilizan tanto espacio, ¿no? Y son más sustentables. Su crianza es más sustentable. También desde la parte económica, ya que las granjas pueden ser un factor o pueden ser un lugar donde se pueda dar una fuente de trabajo para zonas rurales. Y también se hace mucho la crianza. Hay ya lugares, principalmente en Puebla, donde las personas se dedican exclusivamente a la cosecha, bueno, aquí en México a la cosecha de grillos, ¿sí? Entonces ellos cosechan el grillo, o sea, siembran, pero para que den el grillo, porque el grillo ya lo compran personas que se dedican al comercio y ya van a distribuir principalmente a restaurantes. Entonces ya existe un negocio. Aquí en México, por ejemplo, en Guanajuato ya existe una empresa, ya existe una granja donde se dedican a la venta principalmente de grillo. ¿Ok? Entonces también en la parte económica es algo que tiene, o sea, este negocio es algo que tiene futuro, o sea, apenas va empezando todo lo que es la parte de los insectos. Bueno, y también hoy en día ya podemos encontrar muchísima mayor información que antes sobre insectos, ¿no? Ya hay mucha información científica basada que se puede encontrar en libros publicados, por ejemplo, por la FAO. Existen libros que nos hablan de la sustentabilidad de los insectos como ingredientes de alimentos y como parte de la alimentación, tanto para humanos como para animales. Pero hasta el momento solamente se ha trabajado, siempre se ha investigado sobre los polvos. ¿Qué es lo que se hace? Los insectos se recolectan, se llevan a un proceso de matanza que normalmente es por congelación y posteriormente se hace un deshidratado y un pulverizado. Y ese polvo que se obtiene, pues tiene todo lo que ya les hablé, ¿no? De la parte de ácidos grasos, proteína, minerales, vitaminas, etc. Y estos polvos se venden a las empresas que ya están empezando a innovar en la parte de desarrollo de alimentos y lo incorporan solamente al alimento. ¿En dónde tenemos este tipo de alimentos? Principalmente se ha hecho en galletas y en panes, es donde más se ha trabajado y en barras de cereal. Es donde más se ha trabajado la implementación de este tipo de harinas de insectos. Y este tipo de productos donde más se venden o donde más mercado hay hoy en día es en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa saben que son nutritivos, saben que son buenos,
pero no les gusta comérselos enteros, ¿no? Como que a algunos les causa desagrado el simple hecho de meterse el animalito a la boca. Entonces, por eso se decidió hacer los polvos para incorporarlos en alimentos y de esta forma sigues adquiriendo todo su valor, pero sin ver el animal como tal, ¿no? Algunos de los insectos que ya se utilizan, les decía, son los grillos de jardín, que normalmente yo creo que muchos de ustedes los han visto en su casa, son unos grillitos que como los que están aquí en esta foto, cafecitos. Su nombre científico es Acheta domesticus y esta proporciona 205 gramos de proteína por cada kilo y un aporte de kilocalorías de 1402. Larvas de gusano, tanto gusanos como lo que se puede decir larvas pequeñas o larvas recién. Si las larvas más pequeñas tienen embrión molitor, estas aportan 187 gramos por cada kilo, gramos de proteína por cada kilo. Larvas adultas, que estas ya van a pasar casi al estado de la larva, ya van a pasar a lo que ahora sí es el escarabajo, pero en ese intervalo se cosechan y se llaman igual de tenebrio molitor y estas aportan mayor concentración de proteína. Y también se tienen larvas de gusano de seda, del nombre Bombyx mori. Estas se ha observado que tienen una baja concentración de proteína, pero bueno, estos son los principales insectos que hoy en día ya se utilizan para generar productos, como les comentaba, en Europa. Bueno, pero nosotros, ¿qué es lo que hicimos o qué es lo que tratamos de hacer con el proyecto, ¿no? Que apenas lo tenemos iniciando en 2007, recién iniciamos este proyecto en la UAM. Nosotros decíamos, bueno, ya se tiene mucha investigación en la parte de gastronomía, ya se sabe que son muy buenas en proteína, que aportan muchos nutrientes, pero ¿por qué no utilizamos todas estas capacidades o todo este valor que tienen estos insectos para irnos más allá, ¿no? Más allá dentro de lo que es la parte de la biotecnología. ¿Cómo puedo yo obtener a lo mejor vitaminas para poder obtener nutracéuticos, para poder obtener alimentos funcionales con estas proteínas y hacer a lo mejor un poco más la selección de todas estas características que se tienen como tal? Entonces, como muchos de ustedes sabrán, pues la biotecnología, de acuerdo a muchos autores, se puede definir como un conjunto de técnicas que van a involucrar la manipulación de organismos vivos o sus componentes para producir tanto sustancias, para desarrollar procesos o para proporcionar servicios. Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo, ahorita les voy a presentar algunos de los proyectos que hemos estado trabajando desde 2017 a la fecha con algunos alumnos en la UAM, en la cual a partir de los insectos hemos trabajado, hemos querido empezar a desarrollar aplicaciones o técnicas a nivel biotecnología para obtener principalmente sustancias que se puedan incorporar a procesos como son la área de alimentos, en este caso, o para el desarrollo también de nutracéuticos. Puede ser, o sea, no hemos abordado esa parte, pero también tiene esa viabilidad el proyecto. Y bueno, los insectos comestibles que nosotros hemos estado trabajando, les comentaba que son endémicos de nuestro país, que muchas veces no los conocemos, no sabemos que se utilizan para consumo. Son muy caros porque principalmente en las fechas, se utilizan mucho para gastronomía, pero algunos de ellos pierden su valor bajo ciertas condiciones. Entonces ahí es cuando podemos nosotros seguirlos utilizando para incorporarlos a la obtención de sustancias. Este estudio se ha trabajado con estos cuatro insectos. Principalmente tenemos lo que se llaman gusanos, los gusanos de maguey. Los nombres que observamos abajo son sus nombres científicos. El gusano de la penca o el gusano de la piña, ¿no? El de la penca es que son los rojitos y a veces pues se comen, ¿no? Dorados. Y los de la piña, que son estos que son más grandes y como más gruesos y son blancos. Hemos trabajado con lo que se conoce como la hormiga chicatana, que se conoce como ata mexicana, que solamente se da en época de lluvias. Hemos trabajado con estos que a lo mejor no se ven muy bien, son como son como parecidos a son como chinches, así tal cual, pero son más grandes. O sea, no es una chincha convencional, o sea, en el sentido de que consuman, o sea, no huelen feo tampoco. Es una chincha que se da mucho principalmente por el estado de Tlaxcala. Y estas, por ejemplo, tienen una alta concentración de contenido graso, ¿sí? Principalmente, o sea, se ha identificado que son ácidos grasos, en su mayoría poliinsaturados. Y bueno, nuestra estrella, por decirlo así, porque es con el que más hemos estado trabajando, es con el chapulín.
Cephenius purpurans, que es el que se consume normalmente, es el chapulín que decimos que de Oaxaca, los chapulines que luego pasan vendiendo por Puebla, que nos los venden sazonados con ajo, con limón, etc. Entonces, es con el que nosotros más hemos estado trabajando. ¿Qué hemos realizado con estos 5 insectos? Que no se enfoca principalmente, no se enfoca a la parte de gastronomía, sino más a la aplicación de obtener aditivos, en este caso, para poderlos estar incorporando en alimentos, ¿no? Y trabajar un poquito el desarrollo de productos con base a estas proteínas. Bueno, entonces nosotros la pregunta que nos hacíamos en un principio cuando empezamos todo esto fue esta, ¿no? O sea, ¿es posible utilizar estos insectos, pero como una materia prima para obtener aditivos naturales con aplicaciones, en este caso alimentos, pero les comentaba que también podríamos hablar de nutracéuticos, ¿no? Como tal. Y bueno, eso fue lo que dio la idea, bueno, eso fue la pauta para empezar a trabajar. En un principio solamente pudimos empezar a trabajar con estos insectos que se venden para gastronomía porque no encontrábamos en ese entonces distribuidores que nos pudieran vender insectos. Pues nosotros los necesitábamos como sin un proceso de sazonado, ¿no? O sin un proceso de tostado. Pero para empezar los proyectos, pues los empezamos así. Dijimos, bueno, si a lo mejor bajo esas condiciones de tostado o procesado yo encuentro características o moléculas bioactivas que puedan tener una aplicación, pues entonces en una segunda etapa, ya con la experiencia que nos va dando este proyecto, podríamos trabajar a partir del insecto completamente vivo para que nosotros hagamos desde el proceso de matanza y controlemos todas esas variables. Y bueno, partiendo de esto, nosotros encontramos, bueno, nuestro estudio inicial se partió en estas 3 vertientes. Nosotros hablamos de un estudio de biomoléculas a partir de insectos y decíamos, bueno, ¿hacia dónde queremos ver si existe o no esta aplicación a partir de los insectos? Entonces nosotros lo veíamos a partir hacia el área de conservadores, que es la bioconservación, hacia la parte de antioxidantes y hacia la parte de hidrocoloides. ¿Por qué se nos ocurrió esto? Bueno, ¿por qué decidimos buscarlo así? Bueno, porque había muchos artículos previos que nos decían que los insectos tenían, bueno, y como todos los organismos vivos, pues en nuestra microbiota intestinal tenemos una gran cantidad de bacterias, principalmente bacterias lácticas, que ayudan a todos estos procesos para adquirir los nutrientes, para que tengamos una buena salud. Recuerden que en el estómago tenemos, por la presencia de todas estas bacterias, el tener una buena y saludable microbiota nos ayuda a no enfermarnos tanto del estómago, ¿no? Y a tener una buena adquisición o una buena absorción de nutrientes. Entonces dijimos, bueno, como organismos vivos tienen que tener bacterias lácticas, que las bacterias lácticas recordemos que son las que se utilizan para estudiar los probióticos, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos entonces a aislar bacterias a partir de insectos y vamos a ver si tienen potencial antimicrobiano, ¿no? Hoy en día todos los bioconservadores que existen principalmente se obtienen a partir de alimentos fermentados. Se toma un alimento fermentado, se hace un aislamiento de microorganismos y a estos se les hacen diferentes evaluaciones para ver si pueden ser tanto cultivos iniciadores como probióticos. Entonces nosotros partimos de esa misma idea, pero con los insectos, buscando los microorganismos presentes en la microbiota intestinal de los insectos y analizar si son o no viables para utilizarlos como bioconservadores. ¿Por qué decidimos trabajar con antioxidantes? Por lo mismo, porque también estaba reportado que algunos insectos producían algunos antioxidantes. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si después de esos procesos que tenemos hay antioxidantes y si hay forma de extraerlos para buscar una aplicación. Y los hidrocoloides los hicimos más que nada porque como sabemos que tenían una alta concentración de proteína, las proteínas tienen una capacidad multifuncional, principalmente en el desarrollo de productos como es el área de cárnicos, que es donde más nos enfocamos. Las proteínas de la carne son muy importantes para poder obtener alimentos procesados cárnicos como son las salchichas, como puede ser un paté, como puede ser un jamón, etcétera. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver entonces qué propiedades funcionales en el área de tecnología, enfocado a la tecnofuncionalidad, tienen estas proteínas de los insectos y fue de ahí como armamos como 3 mini proyectos a partir del proyecto grande, ¿no? Que es el estudio de estas biomoléculas. Entonces voy a platicar un poquito qué es lo que se ha obtenido, qué resultados hemos obtenido en estas 3 diferentes vertientes.
En primer lugar, con la parte de los conservadores, bueno, a nivel mundial existe mucha investigación con el uso o con el desarrollo o la investigación de nuevos bioconservadores. Principalmente porque cada vez existe, a pesar de que la tecnología va avanzando, siempre existen muchas enfermedades a nivel mundial, principalmente por transmisión de alimentos, ¿sí? Que se les conocen como las zetas, ¿no? Enfermedades transmitidas por alimentos. A nivel mundial también se ha detectado que estas enfermedades transmitidas por alimentos llegan a causar altos porcentajes de muerte. Por ejemplo, ahí vemos algunas estadísticas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que aproximadamente 1 de cada 10 habitantes se enferman, ¿no? Por alguna enfermedad transmitida por alimentos. Y normalmente de estos, por ejemplo, 600 millones de personas a nivel mundial que se llegan a enfermar, 420,000 llegan a fallecer, ¿no? Estos porcentajes se encuentran tanto en adultos como en niños. Por ejemplo, en niños hablamos de que hay porcentajes de defunción en niños por enfermedades de transmisión de alimentos de 125,000. O sea, a lo mejor decimos, bueno, no son tan altos, pero no, yo creo que hoy en día no tendría por qué no tendría que existir tanta muerte, principalmente por transmisión de alimentos, ¿no? Con todas las tecnologías que se tienen de conservación. Pero esto pasa ¿por qué? Porque hay microorganismos que, a pesar de todas las tecnologías que se tienen para el desarrollo, para la conservación de alimentos, llegan a soportar o se vuelven resistentes a estos métodos de conservación y aún así pueden crecer. Un caso es Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes, a pesar de que es una bacteria gram positiva, que muchos diríamos, pues las bacterias gram positivas no son tan malas, no causan tantos problemas a la salud. Esta es una particularidad que tiene esta cepa. Es una bacteria, fíjense, que es criotolerante, quiere decir que resiste muy altas temperaturas, o sea, resiste el refrigerador, o sea, puede crecer perfectamente en un ambiente de refrigeración, puede crecer perfectamente en un ambiente ácido, puede crecer muy bien en presencia de sales, ¿sí? Que me acuerdan que el incorporar a veces sal es una forma de conservación. Son anaerobias facultativas, ¿qué quiere decir eso? Que pueden crecer muy bien en ausencia de oxígeno. Y entonces aquí estamos hablando que resiste casi todos los métodos de conservación que existen hoy en día para alimentos. Y además tiene la capacidad de generar biopelículas. Esto quiere decir que si se tiene contaminación de este microorganismo en una planta procesadora, cuesta mucho trabajo quitarlo. Es un microorganismo que llega a generar aborto, ¿sí? O sea, si una mujer está embarazada y llega a consumir un alimento contaminado por listeria, pues puede abortar. Genera septicemia, se puede meter, o sea, puede contaminar sangre. Genera una enfermedad que se llama listeriosis y es una enfermedad mortal. El porcentaje es el 20%, ¿no? O sea, de personas que fallecen al tener esta enfermedad. Entonces, es un microorganismo que causa mucho problema en la industria de alimentos, junto con otros más, ¿no? Pero este es muy importante porque, o sea, hay otros microorganismos que causan problema, pero puedo controlarlos con uno o con otro método de conservación. Y pues todos los métodos de conservación no le hacen prácticamente nada. Entonces, se tiene que tener mucho control en planta para que nunca exista una contaminación por listeria. Pero una forma que se ha encontrado de controlar listeria es mediante bioconservación. La bioconservación es el empleo de la microflora o sus metabolitos, principalmente que puede ser por bacterias ácido-lácticas, pueden ser bacteriófagos o pueden ser bacteriocinas. Y lo que hace es que me puede ayudar a controlar la microbiota, tanto de descomposición como patógena, y me ayuda a aumentar la vida útil, ¿no? La vida sanitaria de los alimentos. Entonces, se ha encontrado que las bacterias ácido-lácticas, principalmente los géneros que observamos en la pantalla, Lactococcus, Streptococcus, Pediococcus, Lactobacillus, Enterococcus, pueden generar una gran cantidad de metabolitos. ¿Como cuáles? Pues como el ácido láctico, como peróxidos, ácido acético, y producen bacteriocinas. Estas bacterias lácticas pueden ser tanto usadas como cultivos iniciadores, tanto como cultivos probióticos, de acuerdo a diferentes análisis que se les debe de realizar. Pero aquí lo más importante y hacia donde nosotros nos enfocamos es que pueden producir bacteriocinas. Estas bacteriocinas se ha demostrado por bacterias extraídas de otras fuentes, principalmente de alimentos fermentados, que pueden controlar la presencia de Listeria monocytogenes. Por eso cuando uno trabaja con bacteriocinas, principalmente uno de los microorganismos con los que trabajamos para evaluar es con Listeria.
Las bacteriocinas como tal se definen como son péptidos, ¿sí? Que se obtienen por síntesis ribosomal, tienen bajo peso molecular, son péptidos muy pequeños, menores a 10 kilodaltons, son estables a temperatura y pH, lo que les permite poder ser aplicados en procesos, en un alimento procesado. Inhiben a microorganismos relacionados, tienen sí, a ver. Tienen, bueno, y están codificadas en genes, ¿ok? Y bueno, se utilizan como bioconservadores y pueden ser alternativas a diferentes antibióticos. Entonces, estas bacteriocinas pues son de interés. ¿Y qué es lo que nosotros realizamos? Bueno, lo que nosotros realizamos en este proyecto fue que tomamos insectos, tal cual, principalmente tomamos los que les había mencionado anteriormente, chapulines, chicatanas, gusanos de maguey, gusanos de la penca y jumiles. Y estos se llevan a un proceso de desinfección y después se llevan a un proceso en el cual hacemos una mezcla con solución salina, hacemos placas, seleccionamos microorganismos de acuerdo a características morfológicas y después hacemos pruebas de actividad antimicrobiana con diferentes microorganismos. De todas estas pruebas que se hicieron, nosotros de todos los microorganismos, más o menos fueron como unos 45 bacterias que aislamos, solamente 3 nos dieron, y esto, fíjense, cuando nosotros hablamos de búsqueda de microorganismos con actividad antimicrobiana, dicen algunos investigadores que es como buscar una aguja en un pajar, porque fíjense, de 45 solamente 3 cepas nos dieron actividad. Y hay veces que son muchísimas más, o sea, y no se encuentran cepas con actividad antimicrobiana. Estas cepas que nosotros aislamos venían de chapulines. Nosotros trabajamos chapulines en 2 estadios, chapulines como ninfas, que son los chapulines pequeños, y los chapulines grandes. Entonces, en ambos estadios observamos actividad antimicrobiana y las hormigas, en las chicatanas. Principalmente vemos que nosotros trabajamos contra 3 listerias monocitógenes y vemos, por ejemplo, que en el caso de chapulines grandes no tenemos ninguna actividad antimicrobiana sobre estas, pero sí el chapulines pequeños, pero la hormiga chicatana nos da muy buena actividad contra todas las listerias monocitógenes, nos inhibe otras bacterias como Pediococcus, Weisselia, Micrococcus luteus, que estos dos son microorganismos deteriorantes muy importantes que se pueden tener en la industria de alimentos. Entonces observamos que las hormigas, bueno, la bacteria aislada, una de las bacterias aislada de la hormiga, nos daba muy buena actividad antimicrobiana. ¿Qué es lo que se hizo posteriormente? Pues se le hizo diferentes pruebas, como son actividad específica y actividad antimicrobiana a diferentes, bueno, se evalúa a diferentes pHs y a diferentes temperaturas. Aquí observamos, bueno, antes de llegar a esto, aquí también lo que se hizo fue una identificación. Mediante el gen ribosomal 16S bacteriano se hizo una identificación molecular para identificar, se extrajo el ADN de la bacteria, se hizo una prueba de PCR que amplifica exactamente el gen 16 y esto se manda a secuenciar, se hace un análisis de esa secuencia y lo que nos dice es qué microorganismo, a qué familia pertenecen estas cepas que nosotros identificamos. Y esto nos dio, por ejemplo, que la cepa del chapulín pequeño de las ninfas era un Enterococcus faecium. La misma que encontramos en chapulín grande era también un Enterococcus faecium, pero en la hormiga encontramos un Pediococcus. ¿Ok? Entonces, estas eran nuestras 3 cepas de estudio. También observamos, por ejemplo, que en el caso de la hormiga nos damos cuenta que a pesar de que yo muevo el pH, la actividad no baja. ¿Sí? O sea, tenemos una buena estabilidad a los pHs, lo que nos permite poder tener un buen intervalo de aplicación en alimentos con diferentes pHs. Y con respecto a la temperatura, también podemos observar que trabaja muy bien, o sea, si yo la dejo en crioconservación, no pierde fácilmente su actividad antimicrobiana y además aguanta temperaturas hasta 70 grados, ¿no? Que a nosotros nos interesa por productos cárnicos que llevan cocción, que normalmente la cocción es esa temperatura 70 grados. Entonces observamos que también resiste estas temperaturas y fíjense, a pesar de que también lo llevamos a 100 grados, de las 3 bacterias, o sea, de las 3 bacterias fue el único, el de la hormiga, que nos aguantó hasta 100 grados todavía un tratamiento térmico. Eso quiere decir que era un extracto antibacteriano muy interesante para poderle dar una aplicación en la industria. Después de esto lo que se hace es que se hacen geles de electroforesis para que nosotros podamos observar la proteína
y determinar mediante un simograma el peso y el tamaño de esta proteína y poderla mandar a secuenciar y conocer su nombre, pero ya de la proteína antimicrobiana. Realizamos diferentes cinéticas en las cuales evaluamos actividad antimicrobiana, pH, y observamos que tiene la capacidad, por ejemplo, que se va acidificando el medio de cultivo, lo cual quiere decir que la bacteria está produciendo ácido láctico también durante el proceso de fermentación. Y cuando mandamos a sintetizar estas proteínas, por ejemplo, estas banditas que tenemos aquí, tienen actividad antagónica, que las observamos con estos halos un poco más claros o más tenues. Eso quiere decir que me inhibe el microorganismo que yo coloco dentro del gel. Y se mandó todo esto a secuenciar y estos son los resultados que se obtuvieron. Para esta primera etapa de este proyecto, trabajó una alumna, es una alumna de la UNAM que hizo su tesis de licenciatura de la Facultad de Química, es para Química en Alimentos, y al final de su trabajo, pues ella hizo, bueno, casi mucho de este trabajo para obtener su tesis, y obtuvo ella que, por ejemplo, en la muestra de Enterococcus faecium tenemos presencia de 2 proteínas, ¿sí? Una ribosomal, que se ha determinado que también las proteínas ribosomales tienen actividad antimicrobiana bajo ciertas condiciones, y una muramidasa, ¿sí? Entonces, estas son las 2 proteínas que se identificaron que se producen por esta bacteria aislada, en este caso de Chapulín. Y a partir de la muestra aislada de Pediococcus acidilactis, que fue a partir de hormigas, se obtuvo una sola proteína, que es una N-acetilmuramidasa, ¿sí? Estas principalmente son proteínas parecidas a la lisozima, que como sabemos la lisozima es un antimicrobiano natural muy, muy utilizado en la industria de alimentos. Entonces, estas, por ejemplo, estas 2, las muramidasas y las N-acetilmuramidasas, son familiares, o sea, tienen relación con la familia de las lisocimas. Entonces, ¿esto qué dice? Nos habla de que podemos tener aquí una muy buena, podemos tener muchas perspectivas sobre la aplicación de estas proteínas para posibles trabajos, ¿no? Ahorita el trabajo se quedó hasta aquí, solamente se realizó la identificación de los péptidos, pero en otros trabajos tenemos la perspectiva de poder clonar estos genes, poder obtener el péptido o la proteína purificada y ahora sí buscar aplicaciones, pero con una metodología o con una técnica más clara de producción, ¿no? De producción de este péptido para poder hacer una aplicación y proponer una aplicación en el área de alimentos como un bioconservador. Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, a partir de esto que nosotros ya tenemos, podemos buscar aplicaciones como son una aspersión, se pueden asperjar directamente estos extractos sobre, en este caso, bueno, aquí hablamos de salchichas, un jamón, que es como hacia lo que más nos hemos enfocado, o pueden utilizarse también como parte de un bioempaque activo. ¿Qué es un bioempaque activo? Es un empaque tal cual, al cual en el momento en el que se elabora se le incorporan compuestos naturales antimicrobianos y estos van actuando conforme va aumentando la vida de anaquel de nuestro alimento. Y de esa forma hacemos que de forma natural, sin el uso de conservadores sintéticos, podamos mejorar, tener alimentos seguros e inocuos. Bueno, esto es con respecto a la parte de los antimicrobianos. Y finalmente, ¿esto qué nos ayuda? Nos ayuda a garantizar, mediante tecnologías de barreras, que nosotros podamos tener alimentos con buena calidad y poder contribuir de esta forma a disminuir las enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Con respecto a la parte de los antioxidantes, ¿qué es lo que hemos estado realizando? Bueno, los antioxidantes en la parte de alimentos se definen como un aditivo que se puede añadir para impedir o retardar el deterioro de un alimento, principalmente enfocado a la oxidación de lípidos, que es lo que conocemos como la rancidez, ¿no? Cuando nosotros luego tenemos papas y decimos, estas ya están rancias, esa es una oxidación. Y cuando se incorporan antioxidantes, el antioxidante lo que quiere hacer o lo que su función es evitar que en el transcurso del tiempo los alimentos lleguen a ese estado de rancidez. Existen diferentes antioxidantes muy estudiados, como son los polifenoles, dentro de los cuales se encuentran los flavonoides, que principalmente los observamos de forma natural en frutos, que tienen coloraciones amarillas, rojas, azules, por ejemplo, las fresas, tienen muchos polifenoles, las uvas, por eso cuando luego dicen, me tomo una copa de vino, lo que estamos haciendo es que estoy incorporando una alta concentración de polifenoles a mi cuerpo y estos son antioxidantes naturales que yo puedo estar suministrando mediante la dieta.
a mi cuerpo. Tenemos otros que son no flavonoides, que principalmente son algunos ácidos, y tenemos algunos aminoácidos, bueno, que están presentes en las proteínas, que también tienen actividad antioxidante, como son la tirosina, la metionina y la cisteína. Entonces, lo que nosotros hicimos fue darnos a la búsqueda de ver si los insectos producen polifenoles. Entonces, teníamos que hacer un proceso de extracción. ¿Qué es lo que realizamos? ¿Qué es lo que realizamos aquí? Bueno, aquí lo que se hizo fue que se tomaron los diferentes insectos, se pusieron en diferentes disolventes, tanto polares como no polares. ¿Qué es un disolvente polar? Pues lo pusimos en agua. ¿Qué es un disolvente no polar? Los utilizamos en ácido acético, en etanol, gradoalimentos, principalmente en estos tres. Y obtuvimos extractos, o sea, colocamos los insectos con agitación por 24 horas con estos extractos. Entonces, si existían polifenoles o antioxidantes en estos insectos, los extractos los tenían por polaridades iguales, los tenían como que arrastrar hacia la fase líquida. Después decantábamos el sólido, nos quedábamos solamente con la fase líquida, y eso lo llevamos a un proceso de liofilización, que es un secado, para obtener nosotros polvos. Una vez que teníamos estos polvos, lo que hicimos fue evaluar primero moléculas antioxidantes. ¿Cuáles moléculas? Pues medimos fenoles totales, flavonoides, taninos y proteínas, porque les comentaba que las proteínas por los aminoácidos también pueden tener actividad antioxidante. Se hizo todas esas pruebas, se recopilaron todos los resultados y se hizo este análisis, que es un análisis de componentes principales, en el cual podemos observar que los extractos teníamos como dos clústeres muy importantes. Este primero, en el cual observamos que teníamos las mayores concentraciones de polifenoles totales y flavonoides, y este otro clúster en el cual observamos que teníamos una alta actividad por proteína. ¿Ok? Entonces, sí tenía que ver mucho el extracto con el cual lo estábamos obteniendo. Una vez que observamos que sí teníamos presencia de moléculas con actividad antioxidante, se evaluaron ahora las actividades antioxidantes por tres métodos: el método de FRAP, el método de ORAC y el método de PPH. Todos estos métodos lo que hacen es evaluar la capacidad antioxidante que tiene una sustancia, principalmente con radicales libres, ¿ok? Un antioxidante lo que tiene que hacer es estabilizar un radical libre donando un electrón. Entonces, eso es lo que se evalúa en este tipo de pruebas. Y bueno, y aquí vimos que los que tenían las mejores actividades antioxidantes, pues son todos los extractos que se encontraban en la parte baja. Algo interesante es que lo que eran los extractos de chapulín se encontraban tanto en buenas concentraciones de actividad antioxidante como en altas concentraciones de moléculas antioxidantes. Entonces, lo que se decidió, ¿sí? Aquí ves donde lo podemos usar, es que se decidió que solamente se seleccionaron los mejores tratamientos, los que tuvieran las mejores actividades antioxidantes, y se llevaron a diferentes tratamientos térmicos. ¿Por qué? Porque nuestra idea es siempre aplicarlo a alimentos, ¿no? Bueno, a un área, y todos los procesos llevan calor. Entonces, lo sometimos a diferentes tratamientos térmicos para ver qué tan termoresistentes eran nuestras moléculas o estos extractos que habíamos obtenido. Y ahí nos dimos cuenta, pues, que principalmente estos que vemos aquí de este lado, donde tenemos el CG03, P01, CG01 y CH03, esta es una simbología que nos habla del extracto y en el medio en el que se extrajo. En este caso, esto fue etanol. PE01 es gusanos de la penca en agua, ¿sí? Entonces eso es como una simbología que utilizan los alumnos para no poner tanta información en un resultado. Entonces, después de todos los estudios que realizamos, nos dimos cuenta que el extracto obtenido de chapulines, de los chapulines grandes, principalmente extraídos en etanol, tenían muy buenas propiedades antioxidantes, tenían muy buenas, resistían altas temperaturas, nos seguían dando buenas actividades antioxidantes, nos seguían manejando buenas concentraciones de moléculas. Entonces, aquí lo que decidimos fue quedarnos con ese extracto para seguir esta línea, que esto también fue un proyecto de otra alumna de la UNAM que también hizo para su tesis de licenciatura. Y lo que ella hizo fue trabajar y hacer salchichas. Aquí las podemos ver. Utilizó estos extractos de chapulín y los incorporó en una concentración de 100 miligramos por kilogramo de producto, siguiendo la norma 213. Y lo que hicimos fueron productos. Se dan cuenta,
bueno, tenemos lo que es el control B, esto lo que es control, ya eran sus salchichas sin incorporación del extracto y estas eran sus salchichas con el extracto incorporado. Si observamos, las salchichas que tienen el extracto tienden a ser un poquito más rosadas. Y esto es por el extracto. El extracto le da esa característica sin que yo le incorpore colorante. Por eso se ven de este color, porque no estoy incorporando colorante. Aquí lo que observamos es que el mismo extracto puede también servir como un pigmento natural, si a lo mejor lo aplico en una mayor concentración. Eh, ya que mantenían una coloración más rosada, a las salchichas que tenían el extracto. Se evaluó mediante una prueba de T-Bars, que es una prueba que se utiliza para evaluar la oxidación en productos, la oxidación en una vida de anaquel de 35 días para saber si en verdad estaba sirviendo el extracto ya dentro del producto. Y aquí podemos ver que al principio no había diferencia entre el control y el extracto, pero aproximadamente como antes del día 15, vemos que empieza a bajar la oxidación en las salchichas con el extracto. Y así se mantiene hasta el día aproximadamente 28. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el extracto, en esta concentración tan pequeña que incorporamos, porque queremos ver qué pasa en una concentración pequeña, nos dimos cuenta que sí disminuye la oxidación a comparación de un producto que no tenga este antioxidante. Entonces, esto nos da buenas perspectivas para poder seguir abordando otras concentraciones y seguir viendo otras formas de incorporarlo como un antioxidante, porque también lo que creemos es que a pesar de que es termorresistente, no sabemos qué tanto tiempo le afectó. A lo mejor cuando nosotros hacemos una salchicha se mantiene en 70 grados por 30 minutos y después se meten a un choque térmico para bajar la temperatura. Entonces, posiblemente necesitaríamos hacer un análisis de ver bajo esa condición exactamente si se sigue manteniendo la estabilidad de la molécula. Y si no, tendríamos que ver otras alternativas, posiblemente como algunos encapsulados. Pero sí es importante notar que sí hay una diferencia en la oxidación entre un control y un producto que tiene este extracto. Después también se analizaron enterobacterias y también vemos que a partir del día 15 de análisis existe una gran diferencia entre la cuenta de enterobacterias, tanto en la muestra control, que es la que se encuentra en rojo, como en la muestra control, que es la que se encuentra como en café, como la muestra con el extracto. Esto nos dice que posiblemente el extracto, además de estar funcionando de forma como antioxidante, puede ser, y eso lo necesitaremos seguir trabajando para retomar, o sea, ahorita la hipótesis que tenemos es que posiblemente este extracto también pueda generar una actividad antimicrobiana, pero necesitaremos hacer más pruebas para poderlo, por esto que se observa aquí. Aquí no pongo la gráfica, pero también vimos un comportamiento similar con bacterias lácticas. También se observa la diferencia del crecimiento de bacterias lácticas que para productos cárnicos son deteriorantes. Entonces, sí se observa también una diferencia en el crecimiento de bacterias lácticas con y sin el extracto. Cuando tenemos el extracto se ve la disminución de estas bacterias lácticas. Por eso es que ahorita tenemos esa hipótesis, ¿no? De que posiblemente hay un efecto también antimicrobiano. Después que se hizo estas salchichas, también nosotros llegamos hasta la parte sensorial porque necesitamos ver que el consumidor sienta la diferencia o saber si el extracto causa alguna diferencia en sabor dentro del alimento. Entonces, para esto solamente se trabajaron muestras del día 1, que es recién hechas las salchichas, y del día 8, que es más o menos hasta donde todavía no se sentía lo rancio, ¿no? Porque tampoco íbamos a dar salchichas rancias a los consumidores para que nos dijeran. Entonces, hasta el día 8 todavía nosotros no teníamos notas de rancidez. Solamente lo que queríamos aquí era observar si ellos observaban alguna diferencia en sabores. O sea, que nuestro extracto de chapulín proporcionara sabores extraños a la salchicha que no fueran agradables para un consumidor. Y bueno, aquí lo que observamos igual por análisis factoriales es que, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el extracto 1, que es este, nos marca que los consumidores, se hizo una prueba con 100 consumidores, nos decía que tenían especias, que sentían suave la salchicha, un sabor herbal y eran elásticas. Bueno, con el día 8, tanto para el control como para el extracto, pues sí nos las marcan como agrias, húmedas, rancias, porque ya empieza un proceso de oxidación, ¿no? Pero sí era notable para el consumidor. Y con respecto a la parte de sabores, nos hablan que pues sí sentían que eran un poco obscuras y esto era por el extracto, o sea, no eran el rosa que estamos acostumbrados a ver una salchicha, sabían dulces y sabían a hierbas. Ahora, es importante indicar que estos modelos que hicimos no tenían ningún tipo de especia
ni colores, ni nada, ¿no? Todas estas notas que nosotros logramos apreciar que daban los consumidores eran originarias del chapulín, ¿sí? O sea, estas notas especias, esta nota herbal, son notas que nos estaban dando los chapulines. Entonces también nos están proporcionando sabor, ¿no? Ya vimos que nos daban un poco color, nos están ayudando un poquito en la parte antioxidante, pero también nos están generando notas de sabor. Y finalmente se hizo una prueba de agrado, en la cual podemos observar que el extracto, ¿sí? Todas las muestras, por lo mismo de que no tenían una gran cantidad de aditivos para darles los sabores a los que estamos acostumbrados a una salchicha, no fueron evaluadas también. Pero lo interesante aquí es que todas quedaron en una evaluación de, por ejemplo, están las controles, las que son del día 1, tanto extracto como control, están evaluadas principalmente en me gusta poco, ¿ok? Y las otras están evaluadas en lo que sería ni me gusta ni me disgusta. Esta es una buena evaluación con la parte de prueba de agrado porque nos ayuda a poder mejorar el producto, ya incorporando a lo mejor otro tipo de aditivos para poder terminar. Pero el enfoque o el objetivo principal de este trabajo era saber si este extracto que en pruebas nos daba actividad antioxidante podía seguir funcionándonos, pero ya en una matriz más compleja como es una salchicha. Bueno, y finalmente en la parte de hidrocoloides, bueno, nosotros trabajamos lo que es, podemos trabajarlos tanto en textura como para viscosidad, podemos utilizarlos como extensores cárnicos o como ligadores, perdón. Y aquí tenemos, todo este trabajo se basó solamente en Semphoinarios purpurans, que no conocemos mejor como chapulín de la milpa, el cual se encuentra mucho en la parte sureste de nuestro país. Bueno, ya vimos que su valor nutrimental pues, es muy alto, tiene 57% de proteína, tiene 10% de fibra cruda, tiene diferentes aminoácidos esenciales, no esenciales, tiene minerales. Y bueno, ¿qué es lo que se hizo aquí? Aquí lo que hicimos fue partir de los chapulines, se llevaron a un proceso de deshidratación y a un proceso de reducción de tamaño y se les hizo diferentes determinaciones. Se determinó proteína total, se les evaluó condiciones funcionales que tienen proteínas cárnicas como la capacidad de retención de agua y la capacidad de gelificación, y se hicieron diferentes formulaciones, sustituyendo, en primera instancia lo utilizamos como ligador. Un ligador en un producto cárnico es el almidón, que tiene la capacidad de absorber agua para aumentar el rendimiento de la salchicha y tener un mayor rendimiento, ¿no? Entonces, en primera instancia lo analizamos como ligador y bueno, esto fue lo que obtuvimos. Esta que te observamos aquí es la harina, o sea, tenemos aquí los chapulines deshidratados, ya con el último proceso de tamizado. Y aquí lo que nosotros observamos es que esta harina tenía un 45.2% de proteína y un 80% de capacidad de retención de agua, valores muchísimos más altos que los reportados en carne. En carne nosotros tenemos un 24%, bueno, en la prueba que hice fue el 24% de proteína y 26% de capacidad de retención de agua. Quiere decir que estas harinas sí me sirven para poderlas adicionar como ligadores dentro de un producto cárnico. También se observó que a concentraciones del 2% de harina podemos obtener geles. Esto quiere decir que puedo obtener un producto tipo salchicha, tipo jamón. Y bueno, y los colores, lo único malo que tenía es que los colores pues sí son muy oscuros, ¿no? Porque es difícil quitarle el color como tal a la harina final. Obtuvimos diferentes formulaciones, que son todas estas que tenemos aquí, con y sin almidón, y moviendo el almidón con respecto a la harina del chapulín. Aquí observamos las diferentes salchichas, también no se les incorporó nada de especias, nada de color, solamente lo que observamos, por ejemplo, en la F2, es el color que le da la harina. ¿Ok? ¿Cómo va? Y se realizaron diferentes pruebas, y aquí también pudimos observar que con respecto a un análisis que se hace de textura, observamos que las dos formulaciones son muy parecidas a una salchicha comercial. Esto nos dice de las grandes oportunidades que tenemos de incorporarla como ligador o de poderla trabajar como ligador. El único problema que tenemos son los colores, ¿sí? Porque como ligador sí me da color y hay personas que no les agrada el color que se daba. Y además como que los pedacitos del chapulín se quedaban, estos puntitos que observan en las salchichas son como pedacitos del chapulín, que a una persona que sí le gustan los insectos, o sea, que comen chapulines,
la verdad es que nos evaluaron muy bien las salchichas en sabor, pero a alguien que no le gusta, como que era muy desagradable y como que no les gustaba el sabor, ¿no? Porque las notas del chapulín se quedaban mucho en la salchicha y servirían mucho como para botanas. En los estudios que hicimos vimos que la concentración de proteína aumentó mucho. Por ejemplo, en un control, o sea, el control que tenemos es sin almidón se quedó en 11.4% de proteína. El control con almidón estaba en 3 de proteína, pero nuestras dos formulaciones, la formulación 1 y la formulación 3, estaban en 16.7% de proteína y en el 15% de proteína. Entonces, finalmente, a pesar, además de que me sirve como ligador, me sirve para aumentar la proteína presente en el alimento, lo que me vuelve el alimento funcional, ¿ok? Por el alto contenido de proteína. Se hizo igual un análisis sensorial mediante una escala hedónica para ver el agrado de las personas. Y aquí lo que observamos es que en la formulación 9, ¿sí?, que es la que tiene mayor concentración de proteína del chapulín, la prueba se quedó en me gusta poco. Pero, por ejemplo, si nosotros quitábamos de la prueba a todas las personas que no consumían chapulín, prácticamente nuestras salchichas se iban al me gusta mucho. Entonces, sí dependía mucho del público o del mercado al cual yo quiera enfocar este tipo de producto. Y finalmente, este es un trabajo que recién salió de un alumno un alumno de especialidad, en la que trabajó lo mismo, pero ahora, como observamos que en las salchichas con la harina completa se quedaban todos los puntitos, ahora lo que se hizo fue hacer un proceso de sonicación para volver la harina más fina y poder obtener una mayor concentración de proteína. Entonces, hicimos lo mismo, partimos de Stephenarium, secamos, hicimos una molienda, se hizo un desengrasado para quitar grasa, porque también se ha observado que ese es un factor que se observaba, que sentían las salchichas muy grasosas, y mediante sonicación se obtuvieron harinas más finas. Se les evaluó igual diferentes propiedades tecnofuncionales, como capacidad de emulsión, proteína total, pérdidas por cocción y el color. ¿Y qué es lo que observamos? Lo que se observó es que cuando yo llevo este proceso de sonicación de las harinas, tengo mejores propiedades de emulsificación, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando yo hablo de mejores propiedades de emulsificación, quiere decir que el producto libera menos agua o menos grasa durante la cocción. Este, por ejemplo, es el control, y vemos que aproximadamente está como en 6.5 mililitros que libera de agua o de grasa. Y los que están sonicados, los valores son muchísimo menores, están aproximadamente en 3, y se observó que hay diferencia significativa en esto. Entonces, quiere decir que al momento de que nosotros sonicamos estas harinas, mejoramos sus propiedades de emulsificación. Cuando no están sonicadas, que son estos casos en morado, pues observamos que se comportan igual que el control. Con respecto al porcentaje de proteína, también observamos que cuando tengo un sonicación, el porcentaje de proteína se equipara y no hay diferencia con el porcentaje de proteína de una salchicha que tiene solamente carne. Aquí en esta es importante, se me olvidó, aquí lo que se hizo es que se evaluó como extensor. ¿Qué es un extensor? Un extensor es un aditivo o una proteína que yo incorporo sustituyendo otra proteína. En este caso lo que hicimos fue quitar proteína cárnica, ¿sí? Quitamos carne, disminuimos la concentración de carne en la formulación y lo sustituimos por harina con la proteína de insecto. Entonces, por eso es importante este resultado, porque a pesar de esa sustitución que se llevó a cabo, observamos que no hay diferencia. Por ejemplo, si yo la trabajo todavía hasta el 10% de sustitución de carne, de proteína, perdón, de sustitución de carne, no hay diferencia en la concentración final de proteína. ¿Okay? Y estoy dando los aportes que nos dan en este caso los insectos, con una proteína más completa que la proteína de la carne. Estoy complementando dos proteínas, incorporando una que es muchísimo mejor. Y con respecto a la pérdida de cocción, pues aquí sí no nos fue tan bien, pero si se dan cuenta tampoco son valores tan altos los que se pierden. Eso quiere decir que no tenemos tan buen rendimiento con nuestros extractos como lo tiene la proteína por sí sola. Pero esto ya manejando un proceso de desarrollo lo podemos controlar con algunos otros aditivos naturales para no quitarle ese valor que se obtiene en estas harinas sonicadas. Estos productos también se llevaron a pruebas sensoriales. Hicimos diferentes análisis factoriales
Y nos damos cuenta, por ejemplo, que igual que en el anterior, las personas siguen notando estos sabores herbales, ¿no? O sea, pero ahora nos dicen ahora no nos decían que eran hierbas, ahora nos decían que era ajo. Es que sabe a ajo, es que sabe a cebolla, pero pues no tenía ni ajo, nunca tuvieron ajo y cebolla en nuestras formulaciones. El nivel de agrado mejoró, ¿sí? En el sentido de que principalmente nosotros ahora nuestros niveles de agrado estaban en me gusta un poco. Eso quiere decir que el proceso de sonicación sí mejoró el nivel de agrado, la percepción del consumidor ante este producto y nos permite también seguir trabajando, ¿no? ¿Cómo mejorar ahora si yo le incorporo especias u otras cosas que también me ayuden a mejorar las características visuales y de sabor? Posiblemente el nivel de agrado todavía suba mejor utilizando este concentrador, este extensor. Y finalmente, pues hicimos un análisis de componentes para ver la preferencia. Y ustedes se dan cuenta con diferentes jueces, nos damos cuenta que el control tuvo una preferencia de 43.75%, que son 42 jueces. Pero la salchicha con la sustitución al 5% de carne también tuvo un buen, tuvo 40 jueces que les agradó. Eso quiere decir que vamos, ¿no? Vamos por ahí, vamos por un buen camino para seguir trabajando en cómo poder mejorar todas estas propiedades de estos extensores, o sea, de esta harina utilizada ya sea como extensor o como ligador. Y la idea ahora es trabajar principalmente con grillos, ¿sí? Los grillos se utilizan ya mucho en la industria, les decía que para hacer panes y ya los venden deshidratados, o sea, la gente los cosecha en granjas, se deshidratan y producen coloraciones menos oscuras que la del chapulín, porque el chapulín por las diferentes pigmentos que tiene, sufre reacciones de Maillard y se vuelve más rojo cuando se lleva al proceso de tostado. Por eso es que nosotros tenemos estos colores tan intensos que sí nos causaban como mucho, a nivel sensorial, sí se notaba inmediatamente, ¿no? Que tenía un extracto ahí de algo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, lo que vamos a empezar un proyecto de maestría es trabajar, pero a partir de grillos y ver si puedo mejorar todas estas percepciones, pero vamos a hacer igual concentrados de proteína de grillos para la aplicación. Algo importante de los trabajos que hemos realizado es que todo lo que se ha hecho hasta ahorita, les comentaba que se hace solamente en harinas, donde incorporan todo tal cual y solo es en galletas o en un alimento donde se puede esconder el extracto del insecto. Nosotros lo hemos estado trabajando en salchichas, que es más difícil por el tipo de producto, porque el consumidor ya conoce un producto final al que está acostumbrado. Entonces, ahorita nuestro reto es trabajar con el color. ¿Cómo podemos hacer para disminuir esas notas de color y que no nos dé coloraciones tan oscuras? Y también, pues en la parte del desarrollo, cómo puedo incorporar otro tipo de notas que me puedan ayudar en enmascarar las notas del chapulín para que también personas que son muy sensibles no las sientan, ¿no? Pero vamos en buen camino en el sentido de que sí nos está funcionando como un ligador o como un extensor de carne, donde mejoramos las propiedades del alimento, lo volvemos con mayor contenido de proteína, sin tener tanta carne presente. Queremos ver hasta dónde le podemos sustituir la carne para poder también hacer un producto más económico, pero no de menor calidad. Hoy en día hay muchas salchichas en el mercado que son de bajo precio, pero saben almidón, porque el almidón es el que le ponen como ligador o para poder tener un buen rendimiento y poder hacer ese proceso final. Entonces, nosotros queremos ver, o sea, y estamos en eso ahorita en los proyectos que tenemos, hasta dónde le puedo quitar la carne por la proteína del insecto para mejorar el producto, hacerlo más económico, porque es más económico, o sea, la parte de, bueno, ahorita no es tan bajo, no es tan económico, pero conforme esto vaya avanzando, se van a bajar más los precios de este tipo de harinas, de proteínas. Y yo pueda tener una salchicha o un producto con mayor valor en el nivel de proteína, pero a lo mejor con buena calidad, pero a lo mejor no con tanto precio, ¿no? Por la calidad, por el costo de la carne. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos a futuro ahorita como proyectos? Bueno, seguir estudiando estas fuentes, pero ahora queremos trabajar la harina de insecto, pero ahora la queremos evaluar desde la fuente de fibra por la quitina que tiene y como prebiótico, ¿sí? Ver qué bacterias lácticas pudieran crecer en esta misma harina y pueda utilizarse como prebiótica.
obtener estos concentrados que les mencionaba de grillos y evaluar sus características tecnofuncionales, sensoriales en matrices kármicas y ver qué resultados obtenemos. En la parte de lo que serían las bacteriocinas, queremos clonar los genes que ya se encontraron para poder obtener extractos con mayor pureza y buscarles igual alguna aplicación. Y en la parte de los antioxidantes, la idea es encapsular estos antioxidantes, incorporarlos como cápsulas igual al producto y ver si podemos obtener, bueno, caracterizar las cápsulas y poder saber si tenemos, o sea, si la actividad antioxidante nos mejora incorporándolos con esto de esta forma. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y bueno, si tienen preguntas, estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias, doctora. Muchas Bien, gracias, doctora. No, pues definitivamente un campo muy interesante y con muchas vertientes para investigar, nos dimos cuenta. Sí. Bueno, sí tenemos algunas preguntas ya. Entonces, la primera es una que se envió durante el transcurso de la presentación y dice, es de Melanie Galván y nos dice, entonces la ingeniería en biotecnología se relaciona mucho con la ingeniería de alimentos. Sí, bueno, la ingeniería en biotecnología tiene muchísimas líneas, ¿no? O sea, sabemos que existen diferentes biotecnologías y una de ellas, por ejemplo, es de enfocada a alimentos. Y no necesariamente tiene que ser, porque muchas veces decimos ingeniería, no sé, biotecnología en alimentos y luego nos imaginamos que tiene que ser modificación de genes para algún fruto, no sé, ¿no? Que es lo que se ha hecho. Pero no todo tiene que ir hasta allá. O sea, como les mencioné hace rato en el concepto, cuando yo hablo de biotecnología, hablo de que uso organismos vivos para obtener sustancias o mejorar procesos. Entonces, en nuestro caso, nosotros utilizamos sabemos, a partir de lo que sabemos que tienen los insectos, los estamos utilizando para poder a partir de ellos, utilizando técnicas de biotecnología, poder obtener algunas sustancias que tengan aplicaciones, ¿no? En la industria. Entonces, sí, o sea, ingeniería en biotecnología no solamente es reactores, no solamente es biología molecular, ¿no? Hay mucha área en alimentos que tiene que ver con ingeniería en biotecnología. Bueno, muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de Atenea Bárcenas que dice, buenas tardes, doctora. Disculpe, yo me quedé con unas dudas. La primera es que estudiaron a los insectos como conservadores por algunos microorganismos que encontraron en ellos. Sí, Atenea. Ahí lo que se hizo fue que a partir de los insectos hicimos una extracción de bacterias de los insectos, o sea, de su microbiota. Se realizó el aislamiento de la microbiota de los insectos y de ahí ya se trabajó con las bacterias. Las que nos dan la actividad antimicrobiana en sí son las bacterias que tienen estos insectos, pero por ejemplo hay muchos trabajos nosotros ahorita no hemos entrado mucho en esa parte, pero hay muchos trabajos en la bibliografía que te hablan principalmente de extracción ¿cómo se llama? Extracción de bacterias, así lo que hicimos nosotros, donde obtienen un compuesto antimicrobiano. Pero ese compuesto antimicrobiano lo utilizan para inhibir algunos virus o otras bacterias que pueden crecer en este tipo de insectos y que eso disminuye como su valor. Entonces, por ejemplo, eso también se puede hacer, pero en el caso particular de nosotros solo partimos de los insectos que estaban de las bacterias que están en la microbiota de los insectos y a partir de esas bacterias se hizo toda la caracterización que les había mencionado. No sé si con eso te aclaro la duda, Atenea. Tenemos también otra pregunta de Atenea que dice, y otra pregunta es, ¿cómo fue el proceso en general de encontrar si los insectos producen polifenoles? Pues la verdad es que no estábamos seguros que los producían. Cuando nosotros empezamos ese trabajo, buscábamos en la bibliografía y solamente encontramos 2 artículos a nivel mundial que nos decían
que es donde se evaluaba se hacían unas pruebas de evaluación antioxidante, pero lo hacían con escarabajos. Estos escarabajos de la harina, que se les ha encontrado que tienen también muchas aplicaciones en la parte de salud. Entonces, a partir de eso fue así como que decidimos, era como una hipótesis, nosotros no sabíamos qué íbamos a encontrar o que si íbamos en verdad a encontrar algo o no. Fue como decir, bueno, si alguien ya encontró que existe algo en los escarabajos, pues ahora vamos a ver si existe algo en esto, en los insectos de acá, ¿no? Que usamos, que trabajamos en México, ¿no? Y por eso, y pues nos dio esa sorpresa, que sí tenían. De hecho, estos trabajos se han presentado en congresos nacionales e internacionales, y cuando nos han visto nos han dicho, ay, nunca me imaginé que los insectos sí tuvieran antioxidantes, ¿no? Y pues así como que, pues nosotros tampoco, ¿no? Todo empezó con una hipótesis que al final se hizo, o sea, vimos que sí tenían. Tal vez no tienen el nivel de antioxidantes iguales que las plantas, pero el hecho de tener antioxidantes es interesante, ¿no? O sea, ¿cómo es que porque una pregunta que nos hacemos es cómo es que adquieren esos antioxidantes? ¿Tienen ellos en verdad una ruta donde puedan producir estos antioxidantes que estamos encontrando? O una hipótesis que se tiene es que a lo mejor como consumen tantas plantas, posiblemente por ahí es donde están ellos adquiriendo los antioxidantes del mismo consumo, ¿no? De las plantas con los que ellos se alimentan. Entonces, pues todo nos llevó así, ¿no? Nos fue llevando poco a poco una hipótesis de un artículo que encontramos, decir, bueno, pues vamos a hacerlo, sabiendo mi alumna que no sabíamos en verdad qué íbamos a encontrar y si en algún momento le íbamos a tener que dar la vuelta un poquito a su tesis si no encontrábamos nada. Entonces, fue como aventarnos, ¿no? A ver qué sale de esta aventura científica, ¿no? De ver qué pasaba. Sí, en definitiva. La siguiente pregunta es de Nacho Rodríguez y dice, ¿los flavonoides de los extractos provienen de la dieta del chapulín? ¿Cómo? Perdón, ¿me escuché bien? ¿Los flavonoides de los extractos provienen de la dieta del chapulín? Creemos. No sabemos, la verdad, a ciencia cierta, qué es lo que pasa. Todavía eso no lo hemos terminado o sea, puede ser otra perspectiva, ¿no? Para investigarlo, porque eso es lo que yo creo, esa es la hipótesis que yo te puedo decir que considero el día de hoy. No se ha estudiado, no hay en verdad artículos que te digan, o sea, no hay tantos artículos que te hablen de antioxidantes en insectos, ¿no? Como que no era algo que alguien que estaban visualizando. Se sabe, por ejemplo, que existen algunos, pero son antioxidantes como muy comunes en los animales, ¿no? Que todos los animales llegan a generar ese tipo de antioxidantes. Pero en este caso, en los insectos no estamos seguros si ellos tienen alguna ruta específica donde ellos puedan producir este tipo de antioxidantes como lo hacen las plantas, porque en las plantas sí se sabe que hay rutas específicas de generación de polifenoles, o los están adquiriendo por el consumo. Porque nosotros, normalmente por ejemplo, los chapulines, cuando se utilizan, se les deja casi, bueno, antes de la matanza, se les deja 24 horas sin alimento, ¿no? Entonces, no sabemos, puede ser que todavía esos antioxidantes que nosotros alcanzamos a recuperar o ver sean parte de esa última dieta o de ese último alimento que tengan alimento. Eso es como otra línea que se tiene todavía, o sea, es otro campo que se tiene que investigar, ¿no? En la parte de la ruta metabólica, en verdad de dónde vienen, ¿no? Los polifenoles. Si es una producción del insecto o es parte de su dieta, así como nosotros los adquirimos, ¿no? Otra pregunta es de Andrea Sánchez y pregunta, ante el fracaso inminente de la industria pesquera y de ganadería, ¿en cuánto tiempo cree que los insectos se conviertan en el alimento del futuro? Pues, ¿en cuánto tiempo? Yo creo que ya estamos casi en eso, ¿no? O sea, todavía falta mucha difusión y depende mucho el país, o sea, la zona donde se encuentre uno, ¿no? Ahorita ha aumentado muchísimo el desarrollo de productos con la incorporación de insectos. En México, por ejemplo, estaba viendo el otro día que Slim ya está dando cursos para hacer granjas de insectos. O sea, este señor es muy visionario. Entonces, si ella está empezando a generar emprendedores que quieran aventarse al diseño de granjas de insectos en nuestro país,
quiere decir porque que ya estamos muy cerca, ¿no? De que esta sea una fuente muy importante para incorporarla dentro de nuestra dieta. Aquí yo creo que lo importante es que también como se está trabajando mucho en el desarrollo de productos, ¿para qué? Para que las personas, y se está haciendo mucha difusión, ¿eh? Antes no existía. Yo recuerdo cuando empecé este proyecto, me decían, pero ¿cómo insectos? No, o sea, es otra cosa, ¿no? Y yo decía, pues, ¿por qué no, no? O sea, los insectos son, pues yo lo veía porque eran nutritivos, la proteína, pero de un tiempo para acá, cuando al principio empezábamos, no encontrábamos artículos prácticamente de nada de insectos, de un tiempo para acá hay un mundo ya de investigaciones, revistas especializadas en insectos para aplicación en alimentos. Entonces, yo creo que vamos, o sea, ¿en cuánto tiempo? Pues no podría asegurar, ¿no? En cuánto tiempo, pero yo creo que ya estamos empezando, ¿no? Esta recta hacia empezar a incorporar completamente los insectos. Ya hay mucha divulgación, ya muchas personas se dedican a esto, bueno, al cultivo, a la investigación en insectos. Entonces creo que en poco tiempo, yo creo que en un corto plazo, no sé, unos 5 años podríamos hablar, por el tiempo en el que se siguió desarrollando todo esto que fue muy rápido, yo me imagino que ya vamos a encontrar una gama de productos con insectos incorporados para poderlos nosotros meter en nuestras dietas. Sí, tenemos otra pregunta muy relacionada con lo que dijo hace un instante en la pregunta, no esta, sino la anterior a esta, que dice, ah, buenas tardes, doctor. Ay, no, doctora. No, esta no es. Ah, es esta, es de Ana Rubio. Y nos dice, yo tengo una duda, tomando en cuenta que la mayoría de la población relaciona a los insectos con suciedad, puesto que se generan en la tierra o las plantas, entonces, ¿qué proceso nos permiten asegurarle al consumidor que es un proceso limpio que no pone en riesgo su salud? Sí, bueno, cuando nosotros hablamos de adquisición de insectos principalmente de forma no controlada, no podemos garantizar como tal la parte de la salud, ¿no? Porque tampoco sabemos si los agricultores utilizaron pesticidas para mantener las plantas y que puedan crecer. O sea, ahí tenemos demasiada, o sea, como que no está muy regulada esa parte, ¿no? Del consumo, o sea, de los chapulines que hoy en día consumimos, pues todos se obtienen normalmente ¿cómo se llama? De plantíos, ¿no? Donde la gente cosecha el chapulín, lo vende y es una forma de mantenerse. Pero como no hay una regulación, en verdad no sabemos hasta dónde esos plantíos estuvieron expuestos a insecticidas, ¿no? Y todo lo que es la recolecta. Todo esto lo reemplaza las granjas que existen. Si un día les da un tiempecito, así tal cual pongan en internet granjas de chapulines o granjas de tenebrios, ustedes van a ver cómo son, o sea, son lugares donde a los chapulines los tienen como en condominios, o sea, son como tiritas principalmente como las de huevo, estas que vienen donde se pone el huevo del banquillo y las tienen así apiladas. Y ahí cada cuadrito de esos es una casita para un grillo, ¿no? Entonces se vuelve, es un proceso muy limpio dentro de lo que son las granjas, porque pues se tiene que tener, o sea, para poder tener una granja, por ejemplo, aquí en México, como apenas está empezando, todavía no lo tenemos, pero en Europa las granjas que existen de insectos destinados a consumo humano deben de tener cierta certificación y así es como se manejan. Y aquí, bueno, aunque no exista un reglamento que te diga que existe que debes de tener una certificación, pues por las simples buenas prácticas de manufactura que debes de tener, debes de llevar a cabo ese proceso. Entonces, no, sí a lo mejor los relacionamos con tierra, pero normalmente, o sea, si en verdad queremos asegurar bien el proceso, tendrían que ser insectos, para incorporarlo en producto, tendrían que ser insectos que vengan de alguna granja para poder garantizar esa inocuidad y evitar ese riesgo a la salud. La siguiente pregunta es de Saúl Santiago y dice, buenas tardes, doctora. ¿A qué se debe que los insectos nos proporcionan mayor cantidad de proteínas a diferencia de otros tipos de carnes? Bueno, principalmente se ha observado que es por el tipo de dieta que tienen.
tienen mayor, o sea, la dieta que manejan, bueno, ahora sí que la dieta de un insecto, depende mucho la calidad de la proteína que tienen. ¿A qué se refiere? ¿A qué se debe, perdón? La verdad, o sea, sí, esa parte sí la desconozco, no sabría decirte bien a qué se debe el hecho de que porque el insecto tenga más carne que una vaca, bueno, que una res. Pero lo que sí sé es que estas proporciones y ¿cómo se llama? Estas proporciones que tenemos de diferencia y estas calidades de proteína se deben mucho al tipo de alimentación que tienen los insectos, que es más de plantas, ¿no? Entonces yo me imagino que tienen más la capacidad de asimilar los nutrientes que generan las plantas para que ellos puedan desarrollar estas proteínas, ¿no? También puede ser que el tamaño que tienen, por ejemplo, se ha observado que los insectos, como los saltamontes, o sea, que hacen que tienen como sus patitas para hacer este proceso del brinco que dan, también generan mayor concentración de proteína que un tenebrio, que es un gusanito, ¿no? Entonces también puede ser por esa necesidad física que tiene, ¿no? O sea, su cuerpo es tan pequeño, donde más o menos, si hablamos de su cuerpo, puede ser que la mitad de su cuerpo sean las patas, entonces tiene una mayor necesidad de generar proteína para su función fisiológica, ¿no? Puede ser que vaya por ahí, ¿no? O sea, yo lo estoy infiriendo de lo que he leído y cosas que he revisado, pero no podría asegurar el por qué tal cual. La siguiente pregunta dice, es de Jessica Villafuerte y dice, gracias doctora. En la alternativa de adición de las bacterias a los empaques de cárnicos como bactericida, ¿considera que la presencia de estas puedan llegar a presentar un comportamiento degradativo del plástico? No, no, porque, bueno, eso ya está bueno, ya se ha hecho con bacteriocinas de otro. Por ejemplo, hay una bacteriocina, eso no lo mencioné, que ya está autorizada, ¿no? O sea, ya es un aditivo que está autorizado para su uso a nivel mundial y se llama nicina. Esta es una bacteriocina que produce una bacteria que se llama Lactococcus lactis y con esta, por ejemplo, se han hecho algunos desarrollos en empaques y normalmente las bacteriocinas no pueden degradar este tipo de los enlaces que se tienen en los empaques, ya que solamente su función de las bacteriocinas degradan, pero enlaces es decir, enlaces peptídicos. Ellas lo que hacen es que degradan principalmente enlaces, bueno, no enlaces. Lo que hacen es entrar al microorganismo y empiezan o sea, como que se entierran en la membrana y empiezan a hacer como si fueran, como que despolarizan a la bacteria. Entonces, no tienen la capacidad de degradar enlaces. Entonces, cuando se han incorporado en empaques, no degradan. De hecho, lo que se evalúa, un análisis que se hace mucho en este tipo de aplicaciones, cuando se incorpora un compuesto activo antimicrobiano a un empaque, es que tienes que evaluar que el antimicrobiano se difunda, que pueda tener la capacidad de salir del empaque para poder hacer su acción antimicrobiana en el producto. Ese es un problema que se tiene mucho, por eso no hay tantos productos así, porque muchos de los compuestos activos, por el tipo de polímero que se utiliza, se quedan atrapados y no se pueden difundir. Entonces, no puede haber, bueno, no puede haber este problema de degradar como tal el plástico porque no tienen esa capacidad. Recuerda que son péptidos, más no enzimas, entonces no tienen capacidad de degradación. La siguiente pregunta es de Iván Hernández y nos menciona, creo que las características organolépticas entre la carne de res, puerco o ave son muy distintas a la de los productos elaborados con insecto. Debe haber algún aspecto bioquímico, por ejemplo, la composición de la carne, pero sobre todo psicológicos por los que seguimos prefiriendo a la carne. ¿Qué rol cree que juega la cultura de los hábitos alimenticios
o en las costumbres para que podamos convertir a los insectos como los alimentos del futuro? Definitivamente sí, la carne tiene ciertas notas que no se les puede dar. Aún la carne in vitro que se ha obtenido no tiene las mismas notas de sabor o las mismas características organolépticas que una carne obtenida de una res, ¿no? De un cerdo, de un pollo. Entonces, aún obteniéndola de esa forma, no logramos tener los mismos atributos sensoriales que tiene una carne. Y sí, ese es uno de los retos más importantes, ¿no? O sea, si yo lo quiero incorporar en otro tipo de alimentos como lo que estamos tratando de querer hacer nosotros, pues tenemos que jugar mucho con estas características y con estas costumbres que tiene el consumidor. En México, por ejemplo, se consume mucha carne, ¿no? O sea, al consumidor le gusta mucho la grasa, o sea, el sabor de la grasa que tiene la carne, ¿no? Cuando se está, pues, cuando se hace, ¿no? Ahora sí que cuando la asan, todas estas notas de sabor que genera, pues son muy atractivas y les gusta mucho al consumidor mexicano. El insecto, pues no, nunca va a llegar a eso, porque, por ejemplo, nosotros lo observamos, ¿no? No ponemos nada de tipo de especias y lo primero que detectaron fue en esos sabores herbales, ¿no? O sea, nada que ver con una carne. Entonces, ahí tenemos que jugar mucho en la parte de, primero en lo de los hábitos, la parte de la cultura es bien importante, ¿no? Porque donde más se consume, por ejemplo, si nosotros hablamos de México, el sur, pues sí hay una costumbre, ¿no? De hábitos de consumir insectos. ¿Por qué? Porque también existen poblaciones rurales de más bajos recursos, que es una forma que tienen también de vivir, ¿no? O sea, de consumir el mismo insecto que la misma naturaleza les está proporcionando en las diferentes fechas del año o venderlo, ¿no? Pero si nos vamos al norte del país, pues en el norte del país no consumen insectos, ¿no? O sea, es raro que consuman. O sea, ellos no, si tú les dices, te voy a quitar la carne y te voy a dar un pedazo de, no sé, porque por ejemplo hay un producto que se hizo en Europa que es esa base de soya y harina de insecto y es como carne, ¿no? Bueno, como el tipo gluten que venden de soya, pero, o sea, pero lo mezclaron entre harina de tenebrio y harina de soya, e hicieron un alimento de estas características e hicieron hamburguesas. Y se venden muy bien las hamburguesas con esta harina de soya y tenebrio. Pero yo dudo mucho, por ejemplo, que en el norte del país tú les puedas llegar con con una hamburguesa de estas características y te la acepten, ¿no? Porque su cultura es muchísimo más arraigada a la carne. Entonces, sí es algo muy complejo y muy difícil, igual para hacer esa transición, ¿no? Yo creo que la transición va a ser más fácil empezarla a trabajar en las zonas donde ya existe una cultura de consumo, solamente que en lugar de que te lo comas entero, pues te lo voy a cambiar, ¿no? Ahora va a ser una galleta, ahora va a ser otro tipo de producto, ¿no? Eh, pero sí va a ser, o sea, de que es un cambio diferente, sí, y depende mucho la cultura del país. Entonces, en un mismo país podemos ver esa dualidad, ¿no? Tan diferente que tenemos en el que sí consumen y en el que no van a consumir. Y esto tiene que ser paulatinamente, porque a lo mejor ellos no te, aparte como es su fuente también en el norte, o sea, en el norte de nuestro país, pues ellos son ganaderos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le vas a venir a decir que el insecto es mejor que la carne? Pues no, ¿verdad? Te van a decir que no. Entonces, la cultura sí es muy importante, ¿no? Entonces, ¿de qué tan mente abierta puede ser? Por eso es que los productos, por eso es que esto es un cambio paulatino y yo siento que está más enfocado en primera instancia para los lugares de bajos recursos, donde a lo mejor no pueden adquirir carne como tal, como una proteína, como una fuente de proteína, pero puedes incorporar a lo mejor una carne tipo hamburguesa con proteína de soya y proteína de insecto, o sea, mejor en una entrada, que los sabores por todo lo que le ponen da similitud porque se le ponen, por ejemplo, en algunos casos se les pone grasa, ¿no? Para que tengas esa nota de la grasa dentro de la salchicha vegana, ¿no? Entonces, y eso te puede ayudar a adquirir un producto que te puede ayudar en el valor nutrimental, puedes tener una fuente de proteína y no necesariamente tienes que consumir carne, ¿no? Entonces yo creo que de primera instancia por ahí es donde se tendría que empezar o se puede empezar con personas de bajos recursos que no tienen acceso a la carne, a veces nunca, ¿no? Gracias.
Otra de las preguntas es, además de los embutidos o en la panadería, la capacidad emulsificante obtenida de estos productos podría aplicarse, por ejemplo, a la industria de la cosmética o de los productos dermatológicos. Sí, nosotros nos enfocamos básicamente más en el área de alimentos, pero yo considero que si se observa que se tienen estas propiedades con estas harinas, por ejemplo, sí podrían a lo mejor incorporarse. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos que, bueno, si ya nos dimos cuenta que son muy ricos en vitamina B, posiblemente pueda ser, si yo no, a lo mejor lo incorporo en algún tipo de producto farmacéutico, pues estoy incorporando de otra forma a lo mejor vitamina B, ¿no? A mi cuerpo. O lo que les decía al principio, ¿no? Simplemente con hacer nutracéuticos a partir de estas harinas. O sea, puedo hacer harinas, caracterizarlas, ver a lo mejor cuánto yo quiero que tengan de vitaminas, encapsular y vender. Y ya tengo un nutracéutico ahí también. O sea, si me quiero ir a la parte de farmacia, ¿no? Donde tengo algo con muchas características que puede ser un nutracéutico. Y en la parte, por ejemplo, de que me dicen que se puede aplicar en otras industrias, yo creo que solamente sería ver qué es lo que yo necesito de ese extracto para poderle darle la aplicación a lo mejor hacia el área dermatológica, ¿no? No sé, sería cosa de empezar, o sea, de indagar y ver hacia dónde podría darle otra aplicación, pero el simple hecho de que yo ya sé que me está dando propiedades funcionales, como son capacidad de emulsificación, capacidad de gelificación, ya me está abriendo la puerta a que pueden ser aditivos, no solamente para la industria de alimentos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que esas serían todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias por su conferencia. Fue muy divertida en cierto punto y también pues logramos apreciar que hay muchísimas áreas del conocimiento que faltan por descubrir, ¿no? Y qué mejor que se estén descubriendo en nuestra alma mater. Pero bueno, le damos las gracias y si quieren prender su cámara para darle las gracias a la doctora, estaríamos muy felices. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me parece que falta todavía una pregunta. Ah, ok. Es derivado de la demanda de alimentos que se tiene prevista para el futuro, consecuencia de la sobrepoblación mundial, podrían... Y como te escuché cortada, Stephanie. A la mitad de la pregunta no te escuché. Derivado de la demanda de alimentos que se tiene prevista para el futuro, consecuencia de la sobrepoblación mundial, ¿podrían ser los insectos los salvadores de la humanidad? Pues no sé si los salvadores de la humanidad como tal, ¿verdad? Pero considero que son una muy buena alternativa. Porque como me estaba mencionando, ¿no? En espacios muy pequeños yo puedo tener una muy buena producción de insectos, ¿no? O sea, es algo viable si lo vemos como un negocios a futuros, ¿no? O sea, como un área de aplicación hacia dónde va hacia el futuro, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, alguien de aquí está interesado y pueda a lo mejor investigar más y poder hacer su propia granja, ¿no? O sea, una granja de insectos en la cual ya hay un mercado, o sea, ya existe el mercado, lo que existe es los emprendedores que quieran empezarse a meter a ese negocio, ¿no? Que eso es lo que falta. No sé si sea lo que va a salvar a la humanidad, pero considero, y como lo vuelvo a repetir de la pregunta anterior, creo que es una opción muy viable para personas de bajos recursos que tienen también derecho a alimentarse saludablemente, ¿no? Que a lo mejor no tienen tanta entrada para, o sea, que tú puedas, a lo mejor en un momento hasta se podrían dar talleres en estas zonas rurales donde ellos siempre consumen el insecto y enseñarles cómo consumirlos de otra forma, ¿no? O sea, decirles, no, mira, o sea, a lo mejor no siempre te los tienes que comer así, ¿no? Los puedes pulverizar, los puedes hacer así, puedes hacer este tipo de alimento y te lo sigues comiendo y ellos mismos recolectan su proteína, ¿no? Entonces, no sé, repito, ¿no? Porque la parte de o sea, el mercado de los ganaderos, pues también es muy fuerte y ellos tampoco de la noche a la mañana van a decir, no, sí, la proteína es mejor que la mía, ¿no?
pero sí es una muy buena fuente para las personas que no siempre tienen una forma de comer saludablemente, ¿no? O, por ejemplo, el otro día platicando, ¿no? O sea, para las personas que hacen deporte también es una muy buena fuente de proteína. Hay un estudio que se hizo donde se les dio a personas deportistas una dieta con tenebrio y una dieta con proteína normal. Y se dieron cuenta en ese estudio que la dieta a base de tenebrio, o sea, la proteína que le daban al deportista a base de tenebrio, les ayudaba a generar mucha más masa muscular que una proteína de carne, ¿no? Entonces, nos falta mucho por investigar, o sea, la parte de insectos aunque todo el mundo diga, sí, son buenos en proteína y esto y el otro, la parte de aplicación para poderla incorporar al mercado y para que el consumidor de allá afuera lo acepte, como acepta algo hecho con carne, todavía está muy lejos. Falta mucha investigación, faltan más personas que se metan a este camino, ¿no? De la parte de los insectos para poder desarrollar productos con mayor distribución, con mayor aceptación y que poco a poco vayan tomando cierto lugar entre los alimentos preferidos, ¿no? De los consumidores. Gracias. Sí, ya por último nos llegó una última pregunta por Facebook que dice, ¿por qué atribuyen la capacidad antioxidante a los compuestos fenólicos y por qué no otro tipo de moléculas, considerando el tipo de organismo, ya que contienen un alto contenido de proteínas? Bueno, nosotros hicimos también pruebas de proteínas. Entonces, por ejemplo, en el análisis, el extracto que nos llevamos a la prueba de la incorporación en el producto cárnico, ese en particular tenía un alto contenido de polifenoles. O sea, ese extracto tenía un alto contenido de polifenoles. Tuvimos otros 4 extractos, que ahorita no recuerdo exactamente cuáles fueron, que sí nos daban alta concentración antioxidante por proteínas, o sea, tenían alta contenido de proteínas. Ahora sí que de todos los extractos que manejamos, que son como 8, solamente hemos avanzado con uno, ¿no? Para que Doctora, no le escuchamos, se silenció. Perdón. ¿No se escuchó nada? No. Se quedó hasta nosotros trabajamos con. Sí, nosotros hemos estado trabajando con 8 diferentes extractos. De esos 8 solamente hemos visto la aplicación de uno, ¿no? Y eso porque vimos que ese tenía alta concentración de polifenoles, pues fue como que por el que nos fuimos. Pero nos quedan 4 extractos por ahí que nos daban alta concentración de antioxidantes de proteínas. Entonces nos falta todavía trabajar en esos que tienen proteínas para en verdad decidir o definir si la actividad antioxidante que estamos viendo si es por la presencia de proteínas. Entonces, con el extracto de chapulín, en el extracto de etanol, la alta concentración fue por polifenoles. Pero todavía nos falta también terminar de caracterizar esos extractos porque nos hace faltar todavía mandar a analizar qué tipo en verdad de polifenoles tengo en ese extracto o qué tipo de moléculas, ¿no? Porque a lo mejor yo ahorita digo polifenoles y tenemos otras cosas. Eso es lo que nos está dando más en valor, pero falta definir bien qué hay en verdad ahí, ¿no? Necesitamos hacer una prueba, un análisis que nos diga exactamente las moléculas que tengo ahí y en las que tengo las altas concentraciones de proteína, pues igual, o sea, tenemos que terminar de analizar. Entonces, ese proyecto, pues vamos como en uno de 7 extractos, ¿no? Que tenemos que terminar de caracterizar. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. De verdad es un honor haberla tenido. Muchas gracias, muchachos, que estén muy bien. Gracias por la invitación, que tengan bonito día, se cuidan mucho. Muchas gracias, doctora. Bueno, para tomar la asistencia necesitamos que nos pongan su nombre completo en el chat, por favor. Y aproximadamente en 10 minutos iniciamos la próxima ponencia. Gracias. Muchas gracias.